Saludos gamers, bienvenidos a este recorrido por los juegos de Monster Taming que marcarán 2026. Títulos donde entrenar criaturas, formar equipos y explorar mundos llenos de aventuras será el centro de la experiencia, ya sea en PC, consolas o móviles. Si te gusta coleccionar, evolucionar y combatir junto a tus monstruos, este video es para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades. Comenzamos con Fractal TCG, es un juego de Monster Taming que combina la colección de criaturas con combates de cartas uno contra uno, apostando por partidas rápidas y estratégicas. Cada criatura pertenece a un elemento específico y puede evolucionar durante el combate si logra mantenerse en el campo, lo que añade una capa táctica importante a cada duelo. El sistema de mana es similar al de otros juegos conocidos, manteniendo las partidas equilibradas y dinámicas. El juego cuenta con modos en solitario, jugador versus jugador, partidas clasificatorias por temporadas y torneos automáticos. Actualmente es gratuito, se encuentra en acceso anticipado y está disponible en Steam para PC y en Google Play para dispositivos móviles. Primal Fry es un juego de estrategia por turnos con enfoque roguelite, donde exploras la grieta formando un equipo de primals mientras enfrentas enemigos en combates tácticos. Las batallas se desarrollan en islas flotantes generadas de forma procedural con mapas hexagonales, donde la posición, el uso de habilidades y la gestión del mana son clave. Cada criatura cuenta con habilidades que permiten atacar, apoyar al equipo o incluso modificar el campo de batalla. Durante la aventura se deben tomar decisiones constantes, desde reclutar nuevas criaturas hasta obtener mejoras o visitar comerciantes, todo influenciado por el azar. El juego incluye jefes con mecánicas únicas y un alto nivel de desafío. Fue lanzado el 24 de noviembre de 2025. Está disponible en Switch, PlayStation 5, Xbox y PC en Steam con demo disponible por si deseas probar el juego antes de comprarlo. Voidling Bound es un juego de acción en tercera persona con enfoque en Monster Taming y ambientación de ciencia ficción. El jugador controla directamente a criaturas llamadas Voidlings mediante un vínculo neural, con el objetivo de enfrentar una amenaza parasitaria que ha corrompido distintos planetas. El combate es dinámico, permitiendo atacar, esquivar, bloquear y usar habilidades especiales en escenarios variados. Los Voidlings pueden evolucionar a través de rutas ramificadas que modifican su afinidad elemental, habilidades, apariencia y estilo de juego. Voidling Bound contará con una demo disponible y tiene previsto su lanzamiento en Steam para PC durante el primer trimestre de 2026. Evo Creo 2 es uno de los juegos de Monster Taming más esperados y ya tiene previsto su lanzamiento en PC a través de Steam durante el primer trimestre de 2026. La aventura se desarrolla en el mundo de Shoru, donde criaturas conocidas como Creo están desapareciendo de forma misteriosa. El jugador asume el rol de un cadete que deberá investigar estos sucesos mientras explora un amplio continente lleno de secretos, ciudades y misiones. El juego permite capturar más de 300 criaturas, formar equipos con diferentes sinergias y profundizar en un sistema de combate avanzado con múltiples estrategias. Ofrece más de 50 misiones, un estilo visual pixel art muy cuidado y una experiencia completa que puede jugarse sin conexión. Además, incluye opciones de juego competitivo en línea, manteniendo también una fuerte propuesta para quienes prefieren jugar en solitario. Path to Tamer Town llegará en el primer trimestre de 2026 a Xbox, PC, Early Access, Switch 2 y PlayStation 5. En este juego de Monster Taming eres un entrenador novato con el sueño de construir tu propio Tamer Town. Explora un mundo amplio y siempre cambiante, captura y fusiona Mockitons y enfrenta decisiones que definirán tanto tu equipo como tu destino, mientras ganas insignias y avanzas en cada aventura única. Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection se lanza el 13 de marzo de 2026 para PlayStation 5, Switch 2, PC y Xbox. En esta nueva aventura del popular RPG, los Monster Riders viajan por el vasto mundo de Monster Hunter mientras dos naciones enfrentan la amenaza de la corrupción de los cristales.
La aparición de un huevo misterioso trae esperanza al nacer un Rátalos, pero pronto surge un segundo monstruo con un marcado destino ligado a antiguos conflictos. Con el deterioro del entorno y la posible extinción de criaturas, las llamas de la guerra vuelven a encenderse, llevando la historia a un nuevo capítulo épico. Lumen Tale Memories of Trey llegará en 2026 a PC y Switch, ofreciendo un RPG de colección de criaturas ambientado en el encantador mundo de Talea. Acompaña a Trey en una aventura de autodescubrimiento mientras explora regiones únicas, captura y entrena a criaturas llamadas Animon, y desentraña el misterio de sus recuerdos perdidos. Con más de 140 especies y 13 tipos elementales, cada Animon posee habilidades y emociones únicas, y podrás usar estrategias en combates 1 contra 1 o épicos enfrentamientos 4 contra 4. Además, el juego permite intercambiar Animon con amigos o la comunidad, personalizar sus espacios en el Ani-Space y preparar objetos o alimentos que potencien a tus compañeros. Todo esto en un mundo donde los Lumen protegen a la gente y a los Animon, mezclando historia, estrategia y exploración en cada paso de tu aventura. Tamer Town, de los creadores de Path to Tamer Town, llegará en 2026 a PC, PlayStation 5, Xbox y Switch 2. Este juego combina recolección de monstruos y gestión de ciudad, donde los Tamers y sus Mockitons se unen en combate, evolucionan y crean vínculos en su propio pueblo. Podrás diseñar barrios, desbloquear historias y gestionar más de 130 Mockiton con personalidades, elementos y rutas de evolución únicas mientras entrenas, trabajas y luchas junto a ellos. La felicidad y productividad de tus Mockiton influye en la prosperidad de la ciudad y podrás participar en expediciones, competencias entre ciudades y torneos, adaptando estrategias y equipo para superar desafíos y hacer de tu ciudad un verdadero centro de referencia para los Tamers y sus criaturas. Astra Bestiary es un RPG de Monster Taming en 2D donde puedes criar criaturas y convertirlas en poderosos campeones. Alimenta, entrena y evoluciona a tus beasts mientras exploras un mundo abierto no lineal, repleto de secretos y peligros, con combates tácticos rápidos que exigen estrategia y buenas decisiones. Con más de 100 criaturas animadas, cada una sigue un camino único según tus decisiones, pudiendo convertirse en un tirano, un monarca o un arconte. A medida que envejecen y mueren, su poder se transmite a nuevas generaciones, fortaleciendo a tus futuros compañeros. Inscribe tus descubrimientos en un bestiario, supera las legendarias Star Trials y forja vínculos profundos con tus beasts en esta aventura estratégica y emocional. La demo ya está disponible en Steam para PC. Elestrals Awakened es un RPG de acción y monster taming en 2.5D ambientado en un mundo donde los elementos y poderes divinos están desequilibrados. Como hechicero, eliges uno de los 8 espíritus elementales: tierra, hielo, agua, trueno, viento, fuego, solar o lunar, y formas un vínculo con un estelar para explorar regiones épicas, enfrentarte a enemigos poderosos y descubrir los secretos de antiguos dioses y titanes. Cada estelar puede evolucionar, adquirir habilidades únicas y convertirse en versiones raras, mientras te enfrentas a desafíos estratégicos y modos especiales que cambian la forma de jugar. El juego combina exploración, combate táctico y coleccionismo de criaturas en un universo lleno de historia y aventuras épicas. Stories of Somnia llegará en 2026 a PC vía Steam y ya tiene un playtest disponible. Es un RPG de aventura inspirado en los Metroidvania clásicos y el Monster Taming, que combina combates por turnos con acciones en tiempo real. La historia sigue a Lumia, quien despierta en el tren Lullaby Express y explora un mundo de sueños afectado por el Gloam, una niebla que borra recuerdos y corrompe a quienes la habitan. Durante la aventura, los jugadores exploran regiones llenas de secretos, mazmorras y rutas ocultas, utilizando hechizos para moverse por el entorno y resolver acertijos. Además, se pueden coleccionar y entrenar compañeros llamados Dreamkin, que luchan junto a Lumia y permiten crear sinergias en combate. Stories of Somnia apuesta por la exploración libre, una narrativa cuidada y una fuerte identidad indie.
Animo es uno de los juegos de Monster Taming más esperados y llegará a Xbox, PC, Android y iOS, aunque todavía no cuenta con fecha de lanzamiento confirmada. Se trata de un RPG de mundo abierto free to play de nueva generación, ambientado en el vasto continente de Idle, donde los jugadores pueden capturar criaturas llamadas Animo, hacerlas evolucionar y desbloquear nuevas habilidades según el entorno, el clima y el momento del día. Una de sus mecánicas más llamativas es el sistema de Twine, que permite vincularse con los ánimos y usar directamente sus habilidades para explorar, resolver acertijos y combatir. El juego ofrece exploración libre por tierra, aire y agua, modos cooperativos y competitivos en tiempo real, además de espacios sociales donde los jugadores pueden personalizar su base y convivir con otros jugadores. Backdex es un juego de Monster Taming con construcción y gestión de base, planeado para lanzarse en PC y que ya cuenta con demos disponible en Steam. Ambientado en el mundo de Brasilis, el juego combina combates por turnos con exploración libre, permitiendo capturar y entrenar más de 160 criaturas llamadas Backmons, cada una con distintos tipos, evoluciones y variantes especiales. Además de los combates estratégicos, Backdex destaca por su base personalizable, donde puedes entrenar a tu equipo, mejorar la relación con tus Backmons, cultivar, cocinar y decorar a tu gusto. Con un estilo visual 2.5D muy llamativo e inspiración en la cultura brasileña, el juego ofrece regiones variadas, desafíos de jugador versus jugador y una propuesta que mezcla colección, estrategia y gestión en una sola experiencia. Another Heart 2 es un RPG de exploración de mazmorras y colección de criaturas ambientado en un mundo digital y futurista, situado 300 años después del primer juego. Controlas a Code, un miembro de los pacificadores, que junto a su compañero Tama explora las ruinas de antiguos sistemas. El juego contará con más de 150 criaturas domesticables, combates rápidos con enfoque táctico, mazmorras procedimentales y distintos biomas. Está confirmado para PC a través de Steam y por el momento no tiene fecha de lanzamiento anunciada. Y con esto llegamos al final de este repaso por los nuevos juegos y actualizaciones de Monster Taming que llegarán en 2026. Propuestas muy variadas, con estilos, enfoques y mundos distintos, que demuestran que el género sigue creciendo tanto en PC como en consolas y dispositivos móviles. Si te gustó el video, puedes suscribirte para no perderte más contenidos de este tipo. Si quieres apoyar el canal, ya contamos con membresías disponibles. Además, gracias al apoyo de varios desarrolladores, estaremos sorteando claves y accesos en Discord e Instagram. Como siempre, mucha suerte y hasta la próxima. Quito y macho la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube lo encuentras desde el lunes hasta el domingo.